Dios te bendiga, sea la paz contigo. Hoy vamos a hablar sobre qué es ser fatuo. En este sentido, muchas veces nosotros sabemos que somos probados. Esta fe que nosotros ostentamos y que decimos tener en Cristo necesita ser probada. Pero fíjate bien, no porque Dios no sepa qué es lo que hay en nuestro corazón, sino que más bien nosotros negamos rotundamente que seamos malos. Todo ser humano indefectiblemente es malo, indefectiblemente es pecador. El problema no es serlo, el problema es reconocerlo. En nuestro orgullo y en nuestra necedad muchas veces decimos que somos buenos, que somos aquellos que se necesitan para algo, para tal cosa. Sin embargo, delante de Dios eso no es integridad. Y aquí es precisamente donde entra nuestro versículo. En Job capítulo 2, verso 10, Job respondió: Mujer, no digas tonterías. Si aceptamos lo bueno que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Es interesante lo que pasa en esta historia, porque estábamos meditando cuando se predicó. Job, muchos piensan que fue contemporáneo de Abraham. Pero Dios no mencionó a Abraham en la historia, sino que mencionó a nuestro personaje principal, Job, como el personaje íntegro, como aquel que tiene un corazón sincero delante de Dios. Pero Satanás dice que es de balde, así como lo podrá decir de cualquier creyente en Cristo Jesús, es de balde. ¿Y por qué podemos decir que es de balde? Simple y sencillo. Porque Satanás argumenta que nosotros adoramos a Dios porque Él nos da bendiciones, porque Él nos cuida, porque Él nos protege. Si Dios nos quitara todo eso, en el primer instante negaríamos y maldeciríamos al Señor. Argumento de Satanás y hasta cierto punto un argumento muy convincente. Pero Dios no se deja intimidar y no habla de Abraham, habla de Job. A mí me parece muy interesante esto. Ya pasando al tema, ponte a pensar cuántas veces Satanás nos está acusando delante del trono de Dios. Y ese aleluyo, y ese cristiano tuyo que anda por ahí predicando tu palabra, ¿a poco sí es íntegro? A ver, quítale esto, quítale lo otro, quítale acá, quítale allá y vas a ver cómo no va a maldecir tu nombre a la primera oportunidad. ¿Y sabes qué? Aunque parezca raro, es muy factible que un creyente termine maldiciendo el nombre del Señor. Porque muchas veces simplemente nos acercamos a Dios por lo que nos puede dar. Simplemente nos acercamos a Dios para suplir nuestra necesidad, pero no para amarle, pero no para bendecirle, para glorificarle como Él es digno. Estamos dispuestos a recibir lo bueno, como dice Satanás, pero no estamos dispuestos a recibir lo malo. Bien ejemplificaba mi esposa. Mi hijo pequeño decía, si Dios no me sana, entonces es malo, como una cuestionante. Y mi esposa respondía, no, Dios sigue siendo bueno. Me sane o no me sane, Dios es bueno. Se ha levantado o no se ha levantado, Dios es bueno. Pero nuestra mente actualmente, y no sé si en los tiempos pasados, está acostumbrada a pensar en que Dios tiene que forzosamente y simplemente bendecirnos. Y si perdemos un hijo porque ya no va a la iglesia, y si perdemos un familiar porque decide que nosotros somos hipócritas, y si pasan más cosas, si perdemos el trabajo, si perdemos oportunidades, Dios deja de ser bueno, Dios deja de ser santo. ¿Será que esto es así? ¿Será que esto es cierto simplemente por las circunstancias que vemos y escuchamos? Y Job dice, no. Perdió sus hijos, perdió sus trabajos, perdió su salud y Job sigue bendiciendo a Dios. No sale más que de eso
de su corazón. Obviamente en capítulos más adelante, por lo que empieza a escuchar de sus compañeros que llegan a consolarlo y de su propia esposa, Job empieza a desvirtuar su enfoque, su visión. Pero tú pon atención, nosotros no hemos perdido lo mismo que Job. Y muchas veces tendemos a perder el enfoque por cositas tan pequeñas y por cositas que en realidad no hacen tanto daño. Y tendemos a negar a Dios. Es que mi pensamiento, es que mi sentir, es que esto, es que lo otro. Y no logramos buscar a Dios como debe de hacerse. Aunque Job era un hombre temeroso, su alrededor lo impulsó a empezar a perder el enfoque. Me refiero a su mujer y a sus amigos. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado lo mismo? Mantente, sigue teniendo comunión con el Espíritu. Porque en la comunión con el Espíritu nosotros podemos persistir en buscar a Dios, en seguir teniendo ese temor. Muchas veces nos va a faltar el trabajo, el dinero, nos va a faltar la salud, nos va a faltar familiares, pero podemos estar seguros de que la presencia de Dios sigue siendo buena. Qué fácil es adorar a Dios cuando todo va bien y cuando parece que Dios te escucha. Pero qué difícil es adorar a Dios y glorificar su nombre cuando parece que no te escucha. Siempre ponemos el criterio de la adoración en nuestras circunstancias y no en la dignidad del Señor. La dignidad del Señor es mayor que nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque Dios siempre es bueno, porque Dios siempre se mantiene, pero no lo logramos ver porque somos perturbados. No dejes que las circunstancias que te rodeen te hagan perder de vista lo que Dios es. No lo que Dios hace ni lo que Dios puede hacer, sino lo que Dios es. ¿Qué quiere decir lo que Dios es? Dios es bueno. Y tal vez Dios no va a solucionar tu problema como tú quieres. Y tal vez Dios no va a hacer lo que tú quieres, pero Dios sigue siendo bueno. Y es lo que Job entendía. ¿Vamos a aceptar lo bueno y no lo malo? Ambas cosas vamos a aceptar, porque ambas cosas proceden de Dios y ambas cosas son para probar nuestra fe. Y aquí viene otra cosa interesante, al menos para mí. Job sufrió por causa de Dios. Entiende bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo por culpa de Dios, estoy diciendo por aferrarse a Dios. Nosotros muchas veces sufrimos por nuestras necedades e incredulidades. Pero si sufriéramos por Cristo, veríamos que cuando terminara el sufrimiento, llegaría un mayor peso de gloria. No estoy diciendo más prosperidad o riqueza simplemente, diría un mayor nivel del conocimiento de la presencia de Dios. Job tuvo mayor conocimiento de la presencia. Al final del libro, se muestra que Job llegó a un mayor entendimiento de la presencia. Es necesario que nosotros suframos para que comprobemos si nuestra fe es íntegra. No podemos ni debemos ofrecer a Dios cualquier tipo de fe. Dios no puede ser burlado ni engañado. Nada más que Dios permite que seamos probados por medio del sufrimiento para ver si realmente lo que nosotros estamos ofreciendo como fe lo es. ¿Estás seguro que lo que tú dices que es fe agrada a Dios? Y se agrada a Dios cuando hay momentos malos. ¿Puedes persistir? ¿Puedes persistir todavía en gozo, en alegría, en paz, en paciencia? La mayoría no somos capaces de ello, incluyéndome. Pero es un proceso en el que Dios nos va moldeando no de acuerdo a nosotros, sino de acuerdo a su voluntad. Y es lo que pasó Job. Job pasó un proceso de sufrimiento para comprobar que su fe fuera íntegra y en ese proceso, no para comprobarle a Dios, sino para comprobarse a él mismo, entendió que aún le faltaba y subió a un nivel en entendimiento, haciendo que su fe fuera más íntegra. Y así con nosotros. Cada tiempo de sufrimiento que Dios nos permite pasar no es para hacernos caer, sino para que comprobemos que necesitamos que nuestra fe sea íntegra, no por medio de nosotros, sino por medio del Espíritu Santo. Ten comunión con Él para que pueda ser íntegro. Ten comunión con Él para que no seamos fatuos diciendo ya cierro la obra o ya dejo de servir.
sino sigue adelante en lo que Dios te ha encomendado.